Bien, estamos de regreso, ya han pasado poco más de 4 meses desde el último video, donde mencionaba cuándo saldría Microsoft Flight Simulator 2020 en Xbox. Hoy les traigo un tema muy importante que tienen que saber. Y este es cómo se jugará seguramente en Xbox Series X, Series S. Siento que este punto es de suma importancia porque recordemos que los simuladores de vuelo se practican principalmente en PCs. La ventaja de esto se basa en que es fácil controlar el simulador a partir de un teclado, y la verdad que es necesario al momento de comandar los distintos botones en la cabina del avión o para el cambio de cámaras. Sabiendo esto, se les hará fácil comprender la siguiente información. Y es que sí, como sabrán, la consola de Microsoft solo tiene como complementos cables y su respectivo control o mando, y es aquí donde radica la interrogante de cómo se jugará el simulador con un solo control. Una de las primeras opciones que se esperan al momento de jugar el simulador en su lanzamiento en Xbox es que solo podrás jugar con el mando, cosa que en un cierto punto no tendrás problemas en jugar y volar libremente. Sin embargo, el problema será cuando necesites comandar distintos interruptores de la cabina del avión, interfaz o cambio de cámaras. Difícilmente se puede conseguir esto, a menos de que los desarrolladores optimicen y busquen una manera muy inteligente de configurar los escasos botones del control de Xbox y de esta manera conseguir una jugabilidad sencilla de comprender, en este caso discriminando el uso del teclado. Recuerda que si tienes solo mando, te ayudará en la potencia de gases, superficies alares, control de dirección del tren de aterrizaje, frenos, tren de aterrizaje, cambios de cámara, y esto depende de la forma de configuración de los controles para esta plataforma. Aquí a un costado les estaré poniendo cómo son las configuraciones normalmente del control de Xbox cuando utilizas el Microsoft Flight Simulator en computadora, y realmente son configuraciones muy básicas las que vienen por default. Obviamente tú puedes cambiar algunas configuraciones a tu gusto, como te acomodes, pero realmente va a estar muy interesante cómo optimicen y configuren los botones así por default cuando no tienes un teclado en Xbox. Esto va a estar muy interesante y la verdad que estaremos al pendiente de cualquier gameplay o noticia de estos controles. Realmente se va a parecer mucho a lo de PC, sin embargo, como digo, por default vas a estar con el control, no con un teclado de ayuda. Así que abriendo este tema del teclado, continuemos. El teclado será de gran ayuda porque tiene más teclas, y esas teclas ayudarán a tener una mejor jugabilidad del simulador, y obviamente será más cómodo para los que ya conocíamos este tipo de simuladores en PCs. Y se preguntarán, ¿cómo vamos a poder jugar con teclado en Xbox? En este espacio del video existirán personas que quizás no sabían de la existencia de esta función, ya que Xbox sí puede admitir teclado y mouse obviamente. Así que voy a dar a continuación un pequeño ejemplo con un juego muy conocido. La verdad va a ser un ejemplo muy sencillo de hacer y pues nada, sigamos. Bien, ya estamos en las configuraciones de Fortnite, donde vemos que si admite teclado. No me sorprendería que esta opción exista también para Microsoft Flight Simulator 2020, y realmente yo creo que vas a poder conectar tu teclado sin ningún problema. Bien, pues voy a conectar el mío. Ahí está, ya está disponible y ya puedo jugar Fortnite sin ningún problema con teclado. Para conectar tu teclado a Xbox solo necesitas el receptor o cable USB, conectarlo a las entradas USB de la consola. Yo lo probé en One y funcionó. No me sorprendería que esto también esté disponible en series. Obviamente Microsoft Flight Simulator, yo espero que esté disponible esta opción, y creo que ya lo han dicho en algunas páginas que sí va a estar la jugabilidad entre mando y control al mismo tiempo en la consola. Bien, pues continuemos.
Una gran duda que existe es si estemos casi obligados a tener un teclado para poder jugar. Existe la posibilidad de que esto sea así. Si se confirma, no creo que sea mucho problema conseguir este componente, ya que si haces la estimación de cuánto gastarías por un teclado, la consola y el simulador, es muchísimo menos de lo que te costaría una PC que corra el simulador. Por lo mismo, es una gran oportunidad para probar este simulador. Bien, ya para finalizar les traigo un bonus, y este trata de cómo actualmente aparece el simulador en la tienda de Xbox. En estos momentos estoy bajando para que ustedes lo vean y podemos ver un desafío que podemos concluir cuando lo tengamos. Bien, entramos a la tienda para ver cómo aparece el simulador, está cargando. Recordemos que este simulador va a aparecer en verano o va a estar disponible en verano de este año. O sea, ya en unos meses. Uy, nos dice que actualmente no está disponible, pero podemos continuar con la compra. Cosa muy interesante en verdad. Bien, pasamos a la parte de detalles donde podemos ver qué contiene este simulador. Hubieron algunos puntos que se me fueron en el video anterior y uno de ellos es que no va a haber pantalla dividida, pero vamos a poder jugar en multijugador de Xbox Live, cosa que es muy buena y la verdad vas a jugar con muchas personas, bastantes. Bien, aquí les dejo un pequeño clip de cómo aparecen y qué dicen estos contenidos. Paso a la parte de comentarios y vamos a ver porque se me hizo muy interesante lo que pusieron algunos usuarios, ya que solo puedes comentar si ya compraste el artículo y al parecer estas personas están exigiendo el simulador para Xbox One, cosa que se me hace razonable y me hace entender que estas personas ya compraron el simulador para sus consolas. Obviamente no creo que esté disponible para Xbox One el simulador, pero aún así si ya lo compraron yo pienso que se les va a guardar en su biblioteca de juegos y va a estar disponible para series. Entonces aún así si se puede en One, que no creo, pero he leído algunas páginas, yo espero que aún así lo puedan jugar. Estoy regalando 3 cuentas de Xbox con Game Pass y lo único que tienes que hacer es suscribirte, darle like, compartir y comentar este video. Más información en la descripción. Muchas gracias.